Audio exclusivo de Actitud 92.5. Estamos en comunicación telefónica con Osvaldo Rosa para conversar un poquito por estos 240 años que nos ha llenado de intríngulis, de dudas. Nosotros nos preguntamos, somos curiosos, queremos saber siempre, ir mejorando, teniendo información. Y como ya tenemos alguna información, nos diezma un poco la felicidad esta información que tenemos. Porque ¿quién cumplió años? Monte, San Miguel del Monte. Vamos a conversar con Osvaldo. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo anda? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Contentos de poder escucharlo, de que podamos conversar con usted de algo, ¿no? Muchas gracias, sí, si no, últimamente no estamos conversando mucho. Osvaldo, ¿quién cumplió años en el día de ayer? Y cumpleaños San Miguel del Monte en este caso, ¿no? Nosotros siempre que estamos con esto de los problemas toponímicos de nombres, Monte, bueno, ¿problemas? En realidad lo que cumple años toponímicos. ¿Qué es eso? Y lo relativo a los nombres. Ah, perfecto. En realidad lo que cumple años es San Miguel del Monte porque lo que se informa el 18 de noviembre de 1779, que lo hace Juan José Sardén al virrey Vértiz, mediante una carta, lo que le cuenta es que construyeron una capilla dentro del fortín. Ajá. Pero para analizar este punto tenemos que remontarnos mucho tiempo atrás. Primero con la llegada de los Borbones al poder español. Sí. El último de los Habsburgos muere y los Borbones, una casa francesa, asume el trono en España. Los Borbones deciden que en sus tierras de América había que hacer una reestructuración administrativa más que nada. Entonces deciden crear nuevos virreinatos. Después de varios años, en 1777 deciden crear el Virreinato del Río de la Plata. Sí. Estas tierras que se van a reorganizar nuevamente necesitaban de extender la frontera hacia el sur. Recordemos que muchos pueblos originarios estaban asentados en la provincia de Buenos Aires y eran bastante belicosos, ¿sí? Eran pueblos originarios que venían de la cordillera y van a poner una resistencia importante. Para 1777, con la creación del virreinato, en estos lugares había una especie de puestos con alguna milicia muy poca que eran bastante vulnerables a los malones. De hecho, la Navidad de 1778, lo que se conoce como la Navidad Trágica, en el puesto de milicianos, es atacado por un malón, matan, encuentran a los cadáveres de los milicianos en el campo. De ahí surge la leyenda de Huecubú, que Huecubú, en una amistad que tenía con los pueblos originarios, decide terminar con esta línea de frontera que lo que hacía era molestar. Entonces, el virrey Vértiz decide reorganizar nuevamente estos puestos y darle un poco más de importancia para extender la frontera hacia el sur, la provincia de Buenos Aires, y se crea este fortín, que es un fortín, ni siquiera un fuerte, ¿sí? Una categoría anterior, digamos, un poco más chico, con más gente, con más milicianos, con algunos blandengues primero, que son los que vinieron a explorar la zona, y estos milicianos lo que van a hacer es empezar a construir dentro de ese fortín algunas construcciones importantes como la primera capilla. Es por eso que uno de los jefes, como decíamos hoy, Juan José Sardén, en una carta informa que el 18 de noviembre de 1779 se había empezado a hacer la capilla. Pero los datos de estos lugares venían ya desde 1760. Hay algunas cartas en las cuales se nombra el fuerte de San Miguel del Monte, el fuerte de la Laguna de Monte. En algún momento se llamó el Pago de Matanza también. Sí. Entonces, toda esta información ya estaba dando vuelta. Quiere decir, de alguna forma, que nuestro pueblo tiene más de 240 años. Por lo menos los primeros asentamientos en estos lugares de españoles tienen más de 240. Pero se toma como hito referente esta carta que escribe Sardén al virrey Vértiz. Bien, muy bien. Bueno, porque por ahí veo que el escudo decía Monte 240 años. Claro, es San Miguel del Monte, pero bueno, la creación del partido ya es de mitad de 1800. Creo que 1850 es cuando se crean algunos partidos de acá de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el Partido del Monte, que contiene a San Miguel del Monte. Claro, ese es el tema, que por ahí no se diferencia. Bueno, el intendente electo diferencia estas cosas. Ya lo he escuchado en varias oportunidades explicitar esto. Monte. Al intendente electo le han comido la cabeza, pobre. Claro, claro, imagino eso. Imagino que claro, viene del lado de esta, que creo que lo ha creado usted, a estos talibanes, que me incluyo, que me ha comido la cabeza y hemos empezado con esto. Bueno, es muy difícil, hay mucha gente que no lo sabe y hablábamos del escudo, ese escudo tan bonito que han hecho unos prendedores también ahora la gente del municipio con esa leyenda que hizo Calderón en alguna oportunidad, lo pintó y que está en el Consejo Deliberante, por ejemplo, que dice Municipalidad San Miguel del Monte.
Claro, fíjese que ese escudo en realidad es originario de la parroquia y en vez de municipalidad decía parroquia de San Miguel del Monte, y ahí sí estaba bien. Mire Pero usted. el escudo se toma para la municipalidad y se le pone municipalidad y San Miguel del Monte. Claro. Pero el claro. escudo originario, ese que se usa, que es muy lindo, como usted dice, originalmente decía parroquia de San Miguel del Monte. Muy bien. Así que eso habría que modificarlo o no. Y si tienen ganas, sí, qué sé yo. Quedaría No es bien. oficial. Este escudo, digamos, que Sí. estamos usando no es parte de lo oficial del partido de Monte. Entonces, bueno, es alusivo más que nada. Entonces, no está mal. Una licencia. Está bien. Bueno, Osvaldo, siempre es lindo poder escucharlo, transmitir el conocimiento. Usted ya se recibió, ¿verdad? No, me faltan ahora, estas próximas semanas rindo las últimas 2 materias. Bien, y ahí ya va a estar recibido también, que nada, es un papel. El conocimiento ya lo tiene adquirido, después va a tener el papel que diga profesor de historia. Profesor en historia, exactamente. Profesor. Pero por ahora no tengo sellito que me han regalado y todo, pero no lo puedo usar porque, bueno, es una falta de respeto que pusiera yo profesor de historia y no lo soy. Claro, tiene que esperar el papelito. Exactamente. Muy bien. Vio que las calles de Monte Sí. tienen algunos distintos nombres que uno no sabe por qué se llaman así. Es verdad. Eso estaría bueno saber, porque por ejemplo Blandengues, ahora yo entiendo que es por esto que mencionaba Osvaldo. Claro, es Sardén un cuerpo lo mismo. español del ejército, sí. Claro, pero Yo ¿cuántos pensaba lo nombres mismo. hay que uno no sabe por qué están puestos? Tal cual. Bueno, hay un excelente libro de un autor que no es montense, pero sí por adopción, porque hace muchísimos años que vive acá, que es Alberto Pena. Sí. Alberto escribió un libro que se llama De calles y algo más, que tiene que ver justamente con los nombres Mirá. y el porqué de los nombres de cada una de las calles de nuestra ciudad. ¿Se podrá conseguir un libro de esos? Y habría que preguntarle si tiene Alberto todavía alguno en stock, y si no, algún oyente colaborador. Bueno, pero es buena esa que acaba de decir Jero. Sí, así que- sí, muy buena porque está muy interesante, y historias muy, pero muy buenas, muy buenas. Y bueno. La de Santos Molina, Hagámoslo. bueno, la de Becé y Ducos. Usted sabe que la calle, nosotros somos Eva chicos Perón. por ahí, no nos acordamos, pero la calle Eva Perón, allá por la década del 80, Sí. no habíamos nacido todavía, se llamaba Becé y Ducos. Sí. Y usted dice, ¿quién carajo era Becé y Ducos? Sí. ¿Quién era? Bueno, resulta que el rey de España envía a uno de los especialistas en estos nuevos territorios a ver qué onda en el territorio, a ver qué onda en estos lugares, ¿no? A ver cómo estaba, qué pasaba. Y uno de ellos era justamente Becé y Ducos. Fue uno de los primeros que vino a la zona para ver cómo podían establecer este fuerte pequeño, este fortín, y poder luchar contra los malones que eran constantes en esta zona. Mire usted. Bueno, el otro día no sabíamos a qué se debía el nombre de Plaza Adolfo Alsina. No sabíamos Bueno, quién Adolfo era. Alsina, a ver, si uno tiene que nombrar un político dentro de la historia argentina, es, sin lugar a dudas, Adolfo Alsina. No hago un juicio de valor. Mi juicio de valor con Alsina no es positivo. Pero imagine esto, el tipo tenía la posibilidad de ser presidente de la nación Sí. y dejó a otro que estaba, que él suponía mejor. Pasaron esas elecciones, en las próximas elecciones pasaron otra más. Estamos hablando de la época de las presidencias ilustres, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Fua. finales de 1800. La segunda oportunidad, va a ser otra vez presidente, le dicen, Adolfito, vení, vamos a ser presidente, vos tenés todo, fíjate, te apoya este, te apoya el otro. Dice, y no sé, pero fíjate que fulanito por ahí puede ser mejor. Y fulanito fue presidente. Fua. Después pasó otra elección, fue la última, la de Avellaneda, el candidato, ¿quién era el candidato obvio a ser presidente de la nación? Adolfo Alsina, de uno de los partidos más famosos, que es el Partido Autonomista. Sí. Bueno, todo preparado, lo habían nombrado ya para ser presidente. ¿Qué le pasó a Adolfo? Se murió. No, mucha mala suerte. hermano. No. Bueno, pero Y fue de ahí, vice. de ahí viene el mito de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires nunca puede llegar a ser presidente de la nación. Mirá Mire vos. usted, claro. Ahí empieza. Y le pasó a Scioli. Todos nos acordamos de Scioli, no sé de quién más. Y bueno, Dualde Claro, llegó. a ver, Dualde, pero no fue electo. No fue electo, claro. No fue electo. Entonces no pudo. Qué bárbaro, qué linda que es la historia, ¿no? Y No, y qué usted sabe lo problema que esto estoy que usted estudiando. decía del juzgar, porque casi a ninguno de nuestros héroes, por llamarlo de alguna manera, si uno se pone a hilar finito, vamos a encontrarle cosas positivas, ¿no? Se habla de Sarmiento, también Sí. se habla de tantas cosas que, bueno, nos han vendido en la educación primaria por ahí algunas historias que hoy sabemos que no. Los paraguas, hablábamos hace un rato del 25 de mayo y demás. Claro, porque de alguna forma me parece que cuando se empieza a construir esta Argentina como país, justamente que me parece que comienza con este periodo de las presidencias ilustres de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, después con la presidencia de Julio Argentino Roca, lo que se buscaba era que
uno se identificara con esa argentinidad. Claro. ¿Y cómo nos vamos a identificar? Con el héroe de bronce, digamos, Claro. que no se pis, no se caca, nada, está ahí en el bronce y es impoluto, nada lo puede tocar, nada lo puede manchar. Pero estamos hablando de 1880, ya en el 2000, o el 2019 hoy menos que nunca, podemos hablar de estos seres como seres míticos y sobrenaturales y por sobre todo los humanos. Eran personas y tenían días buenos y tenían días malos y tenían decisiones correctas y otras decisiones que no eran tan correctas porque eran seres humanos, eran personas. Claro. Entonces hoy me parece que desde educación, ojalá, se esté haciendo eso, se esté mirando a los próceres como seres humanos con aciertos y con errores. Usted hablaba de Sarmiento, sí, Sarmiento tuvo un montón de errores y un montón de aciertos, porque durante su presidencia la cantidad de escuelas se triplicó, la cantidad de alumnos en las escuelas también se triplicó, hizo un montón de obras, pero tenía una forma de pensar bastante particular, era muy, muy admirador de los estadounidenses, Opa. de hecho trajo maestros yanquis a dar clase acá a la Argentina. Es más, él decía que en Chaco él quería ser una colonia estadounidense y que en un momento esa colonia fuese una de los estados de Estados Unidos. Fíjese hasta qué punto Sarmiento estaba Qué bárbaro. encandilado con las luces de los yanquis. Estas Sí. cosas siguen pasando también hoy en día, ¿no? Porque cuando empezaba a contar la historia esta, lo primero que me hizo acordar es a lo que está pasando en Bolivia, que han mejorado tanto todo, pero que, bueno, hoy como está la situación, también se habla de si la presidencia era legal o no era legal, si estaba bien o estaba mal. Entonces siempre se van mezclando todo, la historia se vuelve a repetir muchas veces. Y esto de los Sí, Estados sí, Unidos sin lugar a metiéndose dudas. en todos los países latinoamericanos y que hay algunos presidentes o jefes que son muy simpatizantes de la política de Estados Unidos O y que los quieren responden meter. Claro, o responden y todo lo demás. Osvaldo, ¿podremos preparar esto de las calles de Monte que me encantó? Bueno, lo preparamos, por Bueno, supuesto. la semana que viene lo llamamos entonces. Espero ese llamado con muchas ganas, muy ansioso. Bueno, Osvaldo, muchas gracias por atendernos, por conversar con nosotros y por compartirnos su conocimiento. Bueno, como siempre, un placer y para lo que necesiten, aquí me tienen. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.